terminando este curso, ya nos queda esta y la otra, no queda nada. Y el certamen ya se acerca, y recuerden que para ese certamen se va a evaluar, ¿no es cierto?, el contenido de las clases y el contenido de los 4 textos, ¿no es cierto?, que ya van 3 arriba. Esta semana se sube el último. Entonces, no dejar para el final, porque el contenido, ¿no es cierto?, el contenido de este curso no es tanto, pero no hay que subestimarlo. Hartos conceptos que entender y aplicar en la historia. Recuerden que siempre este contenido está en base al entendimiento de conceptos y su aplicación a procesos históricos. ¿Ya? Entonces siempre hay que ir jugando con esos 2 parámetros. ¿Ya? Entonces recuerden la cantidad de conceptos que hay que manejar, que van a formar parte de ustedes para siempre, y van a poder ir entendiendo la realidad, ¿no es cierto?, que es el objetivo de este curso, ¿no es cierto?, ayudarlos a entender esta realidad tan compleja del mundo actual, del mundo contemporáneo. Entonces ese es el objetivo de este curso, ¿cierto?, acercarlo y ayudar a entender la realidad. Que al final la realidad es una disputa, ¿no es cierto? Es una disputa siempre por la realidad, ¿no es cierto? Unos quieren llevarlo para allá, otros para el otro lado, ¿no es cierto? Y hay un asunto, y el asunto económico siempre tiene mucho peso, que no es lo único, por supuesto. Esta disputa en esta realidad no solo está en disputa lo económico, sino que está en disputa valores políticos y un montón de otras cuestiones. ¿Ya? Eso es, entonces, manejar conceptos y aplicarlos a la historia. Conceptos y procesos, ¿no? Entonces, ¿dónde quedamos en la última clase? Estamos bien, quedamos en la cuestión social. Entonces, la clase anterior ya estamos cerrando un periodo, y vamos a empezar luego en unos minutos a ver el tercer periodo. Esta clase, ¿no es cierto?, va a cerrar el segundo periodo, y vamos a entrar luego en unos minutos al tercer periodo. ¿Ya? Recuerden que son 4 periodos de la historia, ¿ya?, económica chilena. Entonces, lo que vimos la última clase fue, entre otras cosas, fue el tema de la cuestión social, ¿ya?, que es parte, ¿no es cierto?, recuerden, es parte de esa gran paradoja o gran contradicción. Fíjense, esa gran paradoja, gran contradicción que es propia del capitalismo moderno, o que es propia de la modernización capitalista. ¿No es cierto?, que por un lado hay creación de riqueza, hay crecimiento, y por el otro lado hay pobreza. Hay una pobreza, pero una pobreza nueva, una pobreza que el mundo no había conocido. Entonces esta es la paradoja. Por un lado hay riqueza, hay crecimiento, y por otro lado hay pobreza. ¿Ya? Entonces, y de ahí, de esta paradoja, ¿no es cierto?, de esta paradoja surge la disputa contemporánea, ¿no es cierto? Porque ¿qué hacemos, ¿no es cierto?, con los pobres, este pobre extremo? ¿Ya? ¿Qué hacemos con esta pobreza extrema? Unos dicen, no hay que hacer nada, ¿no es cierto? La naturaleza humana es una naturaleza injusta, la desigualdad es propia de la vida, es propia de la existencia, entonces no hay que hacer nada. Y otros dicen, no, ¿cómo nos vamos a quedar, ¿no es cierto?, ¿cómo vamos a ser inmunes? ¿Cómo vamos a ser indiferentes ante el sufrimiento? ¿No es cierto? Niños que se mueren, niños que no se educan, niños que en vez de estar en la escuela están trabajando, infantes, lactantes que se mueren, ¿no es cierto? Entonces, no, hagamos algo. Pero, ¿y ahí qué hacemos? Entonces, los que dicen que hay que hacer algo proponen varias opciones, y una de esas opciones es una opción revolucionaria. ¿Ya?
recuerden que los que dicen que hay que abordar la cuestión social proponen varias soluciones y algunos de esos proponen una revolución. ¿Ya? O sea, la vía revolucionaria. ¿Cuál sería la vía revolucionaria? ¿Cuál sería la vía revolucionaria? ¿Ah? ¿De qué? ¿Huelga? No. No, la vía revolucionaria. ¿Qué es una revolución? Ustedes que son ingenieros. Es un giro, ¿no es cierto? Lo que está arriba pasa para abajo, lo que está abajo pasa para arriba. ¿Cuál sería la revolución en el mundo contemporáneo? La vía revolucionaria sería la que deriva de las ideas de Marx, sería el marxismo. ¿No es cierto? Esa sería la vía revolucionaria, el marxismo, expresado en socialismo o en comunismo, que sabemos, y ya les dije que el comunismo nunca existió. ¿No es cierto? El comunismo, métanselo en la cabeza porque hay una confusión gigante. El comunismo nunca ha existido. Nunca ha existido un gobierno, un sistema, un país comunista en la realidad. No existe, nunca ha existido el comunismo. Hay una confusión muy grande. Lo que ha existido son sistemas socialistas, ¿ya? Pero el comunismo sigue siendo una utopía. Sigue siendo algo que algún día algunos creen que se va a implementar. ¿Ok? Recuerden que el comunismo, en la propiedad del Estado, ¿no es cierto?, pasa a la comunidad. Por eso se llama comunismo. Desaparece el Estado. ¿Ok? Entonces, lo que ha existido son regímenes socialistas, pero no comunistas, y gobernados por partidos comunistas. Y ahí viene la confusión. Ahí viene la confusión. Porque esos partidos son socialistas, o sea, son sistemas socialistas gobernados por un partido comunista. Ahí viene la confusión. Pero el comunismo, propiamente tal, es un sistema que no se ha implementado nunca. Si se va a implementar o no, no lo sabemos. ¿No es cierto? No lo sabemos porque uno no puede, ¿no es cierto?, saltar al futuro y decir, eso ya sería entrar en el esoterismo, ¿no es cierto? No somos esotéricos, pero estamos haciendo ciencia social, no esoterismo. Ya. Entonces, esta es la paradoja. Esto es lo que vimos la semana pasada y nos entramos, ¿no es cierto?, nos adentramos en el entendimiento del origen y las características de la cuestión social y la gravedad de la cuestión social, ¿no es cierto? Porque yo les mostré unas imágenes y que muestran poco, porque en esa época hay pocas imágenes, pero la situación fue dramática, feroz, ¿ya? Ya, eso fue la cuestión social. Entonces, para ir cerrando, ¿cómo se llama el periodo que estamos viendo? Todavía no llegamos a este. ¿Cómo se llama el periodo que estamos viendo ahora, que estamos terminando? ¿Alguien? ¿Cómo se llama el segundo periodo de nuestra historia económica? ¿Ah? De nuestra historia económica. No, pues. Oye. El primer exportador. No, por favor, enchufémonos, no me digas para. No, ahí sí que me den ganas de. No. ¿Cómo se llama el periodo que estamos viendo? Periodo del capitalismo liberal, primario, exportador, ya que va de mediados del 19 hasta la década de 1930. No. O sea, ya, estamos cerrando este periodo. Estamos cerrando con la siguiente idea. Vamos a cerrar. Entonces, ya, este es el periodo que le he dado más tiempo. Este es el periodo que le he dado más tiempo porque aquí pasan muchas cosas, ¿no es cierto?, en este periodo. Entonces, para ir cerrando este periodo, voy a explicar un asunto económico, ¿cierto? Voy a volver de lo social, voy a volver a lo económico. Y es lo siguiente, es que en relación a un sector
que es en relación a la industria manufacturera. ¿Ya? Para ir cerrando este periodo y entrar al tercero. ¿Ya? En relación a la industria manufacturera, quiero decir, voy a poner unas imágenes mejor, que nos ayuden a... que nos ayuden a entender lo que voy a decir. Sería... por acá. Esto. Ya. En este periodo, y sobre todo a partir de la década de 1880 en adelante, comienza a aparecer, ¿no es cierto?, aparecer algunas industrias manufactureras en Chile, sobre todo a partir de 1880. Algunas habían aparecido antes, pero con más fuerza a partir de 1880 comienza a desarrollarse este sector. Ahora, obviamente, y anótenlo bien, obviamente, a una escala mucho más baja, mucho menos intensa que los grandes países industriales. ¿Ya? Llámese Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, etc. ¿Ya? Pero comienza a desarrollarse una industria manufacturera en Chile. O sea, una fábrica, ¿no es cierto?, que usa máquinas que produce en serie, ¿no es cierto? Es la producción en serie. En el origen de este proceso es muy importante el aporte de los extranjeros, que en realidad, ¿no es cierto?, como lo había sido en el salitre, como lo había sido en el comercio, como lo había sido en el cobre, ¿no es cierto? Pero estos extranjeros son distintos. Los extranjeros industriales son distintos. Porque estos extranjeros habían llegado, la mayoría de ellos habían llegado como inmigrantes. Y los inmigrantes son casi siempre pobres. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, estamos hablando de gente pobre, no como las casas británicas que habían llegado, ¿cierto?, como poderosas casas comerciales, que expliqué antes. Estos eran italianos, españoles, suizos, de distintos países, ¿no es cierto?, alemanes, gente que había llegado, el inmigrante, sobre todo el que cruza océanos, el que cruza grandes distancias, es gente pobre, ¿ya? O sea, estamos hablando de italianos, españoles, franceses, suizos, pobres, ¿ok? Pero, fíjense, ya es distinto el pobre europeo al pobre latinoamericano, o chileno en específico. Es distinto, porque el pobre europeo, estos inmigrantes ya habían tenido, aunque de manera indirecta, ¿no es cierto?, habían tenido cierto roce, cierta conexión, cierta experiencia con la revolución industrial. Habían sido obreros, habían sido capataces, ¿ya? O eran campesinos, pero cerca había una industria. Entonces tenían cierto roce, habían tenido cierto roce con la revolución industrial. Y eso, ¿no es cierto?, eso me lleva a conectarlo y a ejemplificarlo o a mostrarlo con un dicho, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado el tuerto es rey en el país de los ciegos, ¿cierto? Estos pobres, ¿no es cierto?, en Chile se convirtieron en agentes industrializadores porque aprovecharon las conexiones, ¿ok?, que tenían a través de sus familiares en Europa. ¿Ya? Y con estas conexiones, ¿no es cierto?, empezaron a importar tecnología. ¿Ok? Entonces la típica, más o menos, si yo lo caricaturizo un poquito, este italiano, ¿no es cierto?, que llegó a Chile, mandó una carta a su primo, a su hermano, a su padre, a su abuelo, ¿no es cierto?, a Nápoles, dijo: mándame, aquí en Chile hay mucho trigo, son buenos para el pan, son secos para el pan, comen todo el día pan.
Y nos hemos dado cuenta, ¿cierto?, que les gustó el fideo, le gustó la pasta, le gustó el ravioles, le gustó el tallarín, le gustó. Pero hay poco. Entonces yo creo que vamos a producir, y mandó pedirle unas máquinas para amasar, otras máquinas para darle forma, otras máquinas para secar, otras máquinas para empaquetar, ¿no es cierto? Entonces empezaron a traer tecnología, aprovechando sus familias, sus conexiones, ¿no es cierto? Y empezaron a traer tecnología y ahí empezaron a armar algunas fábricas en rubro, sobre todo en el rubro alimenticio, pero también algunos árabes armaron fábricas en el mundo textil, en el mundo metal mecánico. Aquí hubo cosas interesantes en el mundo metal mecánico porque se llegaron a fabricar locomotoras, ya que es difícil fabricar locomotoras, pero en 1890 había fábricas, ¿no es cierto?, empresas que fabricaban locomotoras. Bueno, pero básicamente lo alimenticio y el textil. ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, está la época que llegaron los que nosotros hoy día conocemos como grandes empresas alimenticias, hoy día líderes en América Latina, como Córpora de Tres Montes, pero detrás está la marca Lucchetti. Lucchetti llegó, ¿no es cierto?, Carosi, Costa, Ambrosoli, fábricas alimenticias, llegaron así, ¿cierto? Llegaron gente pobre y armaron pequeñas tiendecitas donde fabricaban, con algunas maquinarias, fabricaban pasta italiana, ¿cierto? Esta imagen es de los antiguos, la imagen de los Carosi, ¿cierto? O los árabes, ¿no es cierto?, que tienen una tradición textil antiquísima, empezaron a fabricar algunos textiles. Entonces, extranjeros, ¿cierto? Fíjense que la importancia de los extranjeros en nuestra economía del 19, principio del 20, es demasiado importante. Ya, ahora, esta industria manufacturera, ¿no es cierto? Esta industria manufacturera, si bien no era poderosa, pero se organizó gremialmente. ¿Ya? ¿Saben lo que es una organización gremial? ¿No es cierto? Es de un sector que se une. Un gremio es un sector productivo que se une o un servicio que se une. Por ejemplo, este es una organización gremial de los manufactureros, que significa Sociedad de Fomento Fabril. La SOFOFA, la famosa SOFOFA, que hasta el día de hoy funciona y es poderosa. Y la SOFOFA comienza, apenas organizada, comienza a ejercer presión sobre el gobierno, buscando ¿qué cosa? Buscando ciertos grados de proteccionismo, ¿ya? Buscando ciertos grados de proteccionismo. ¿Cierto? Le pedían al Estado, se reunían con el Estado, con los gobiernos de la época, y decían, por favor ayúdennos para surgir. Y los gobiernos decían, ok, los vamos a ayudar. Y los gobiernos, ¿cuál sería el mecanismo que utilizarían los gobiernos para apoyar la producción, para responderles? Básicamente, ¿no es cierto?, el gobierno dice, ok, los vamos a proteger y vamos a subir los aranceles, anoten bien, vamos a subir los aranceles a los productos que compiten con ustedes. ¿Ok? Les vamos a subir aranceles a los productos que compiten con ustedes. Entonces, por ejemplo, le vamos a subir el arancel a los textiles importados. Le vamos a subir los aranceles a las pastas importadas. Le vamos a subir aranceles a los repuestos, etcétera, ¿cierto? A repuestos de locomotoras. Entonces, pero, ojo, señor, no me sirve que usted le suba arancel a cualquier cosa, ¿cierto? Por ejemplo, si usted le sube arancel a las máquinas, me echa a perder el negocio porque me sube los costos. Entonces, fíjense que se empiezan a diferenciar los aranceles. Entonces, por ejemplo,
Por un lado suben los aranceles, suben para los productos que compiten, pero bajan los aranceles para las tecnologías o los bienes, lo que se llama los bienes de capital, maquinaria sobre todo, ¿cierto? Para los bienes de capital bajen los aranceles. ¿Se entiende, no? Entonces, se empiezan a dispersar los aranceles, se empiezan a diferenciar los aranceles. ¿Ok? Ahora, los aranceles nunca fueron tan altos, y fíjense y anoten esta cifra. En promedio, en este periodo que dura más o menos 80 años, en todo este periodo, el valor de los aranceles, recuerden que los aranceles, esto ya lo deben saber, el arancel es el impuesto a la importación, ¿no es cierto? O sea, yo lo manejo. El valor de los aranceles era de un 35% en promedio. Ojo, en promedio. El valor de los aranceles era un 35% en promedio. Recuerden, arancel, impuesto a la importación, el 35% en promedio. ¿Es una cifra alta o no? ¿Es una cifra alta? Sí. Hoy día, ¿cuánto se cobra en el modelo económico actual? ¿Cuál es el valor de los aranceles? ¿Alguien sabe? ¿Cultura en general? ¿Cuál es el valor? No, no saben, yo creo que sí. ¿Más de alguno de saber? ¿Ah? No, el IVA no. El IVA es otra cosa. Estamos hablando de arancel. Recuerden, anoten ahí, el arancel es el impuesto a la importación. Es el impuesto a la importación. El arancel es el impuesto a la importación. Cada vez que yo compro un producto afuera, este producto también paga IVA. Ojo, pero no estoy hablando del IVA, estoy hablando del arancel, el impuesto a la importación. En todo este periodo era el 35% promedio. Pregunta al margen: ¿cuál es el valor en el modelo económico actual? Yo creo que No vale. Hoy día es 6%. Hoy día el valor del arancel en el modelo económico actual es de 6%. ¿Ya? Es grande la diferencia. Es grande la diferencia. Pero este arancel no es tan alto igual. Este arancel para la época era normal. ¿Ok? Para la época normal. ¿Por qué no podía ser tan bajo? ¿Por qué no podía ser tan bajo este arancel? Porque es difícil intercambiar con afuera del país. No. tiene que ver con el Estado. Tiene que ver con algo por ahí. A ver, ¿qué tendría que ver? Es que en ese tiempo no. De eso era lo que estaba subsistiendo. Claro, exacto, muy bien. Porque esta era la fuente de recaudación o de ingresos para el Estado en la época. Entonces los estados no lo podían bajar porque se quedaban sin ingresos. Recuerden que, anoten, ya lo vimos en la clase anterior, pero como no estudian, el Estado en esta época vivía del comercio exterior. Y el comercio exterior son dos flujos: importaciones y exportaciones. El Estado en esta época le cobraba a las importaciones y le cobraba a las exportaciones. Por lo tanto, el Estado vivía del comercio exterior. Casi en esta época, en este periodo, el IVA no existía. ¿Cierto? El IVA es muy moderno. El IVA tiene 50 años nomás. El IVA tiene 50 años, muy nuevo el IVA. Claro que tenía un impuesto parecido antes, que era el impuesto a la compraventa. Ya. Eso. Ahora, insisto, por favor, cuando hablo de industria manufacturera, la industria manufacturera está recién en pañales, está empezando a evolucionar. Es una industria, es un sector muy marginal de la economía, pero está irrumpiendo, está apareciendo. ¿Ya? Y
la relevancia, ¿no es cierto?, de los extranjeros, pero estos extranjeros pobres que llegan, que después se hacen ricos algunos, ¿no es cierto? Se hacen ricos, y bueno, ya sabemos la historia de Carosi, Luchetti, Costa, que son puros apellidos, Ambrosoli, Yarur, Sumar, Irmas, todas empresas que empezaron chiquititas, ¿no es cierto?, así, pequeños talleres, y después con el tiempo se convirtieron en grandes industrias manufactureras. Pero eso es parte de la otra etapa. Y aquí cerramos, ¿no es cierto? Aquí cerramos el segundo periodo y con unas imágenes, ¿no es cierto? Bueno, no tengo tiempo de verlas todas, pero ya vimos algunas, vimos la cuestión social. Pasamos entonces pasamos al último periodo. Ya voy a ver, esta digamos la voy a mostrar. Pasamos al periodo de desarrollo asiático, ¿ya? Que es lo que vamos a hacer hincapié en esta clase. Y aquí avanzamos en el tiempo y este periodo va de la década de los 30 hasta el golpe de Estado del 73. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cayó un modelo económico y el país decidió construir uno nuevo? Diseñar una nueva estrategia económica, un nuevo diseño económico. ¿Qué le pasó? ¿Por qué cayó un sistema y el país decidió elegir otro sistema económico? Responsable de la caída del sistema capitalista liberal primario exportador fue la Gran Depresión, la llamada Gran Depresión, ¿cierto? Que todos habrán escuchado. La Gran Depresión económica empezó a fines del 29 y duró más o menos 10 años, pero en su fase súper intensa duró hasta 1932. Fines del 32 el mundo empezó a recuperarse y fue una crisis que no afectó, por supuesto, a todo el mundo, pero se le considera una crisis mundial, ¿cierto? Porque afectó a muchísimos países y empezó en los países más poderosos, empezó en las potencias económicas y, por supuesto, que afectó a los países dependientes o los países más ligados o los países mayormente vinculados a las grandes potencias. Entonces empezó en las potencias económicas, Estados Unidos, Europa Occidental, y afectó a los países, ¿no es cierto?, vinculados a estas economías poderosas. ¿Chile estaba vinculado a la economía poderosa? Por supuesto que estaba vinculado porque nosotros vivíamos de la exportación, de la producción y exportación de materias primas para estas grandes potencias. Entonces, Chile es uno de estos países vinculados a las potencias y que por supuesto se ve afectado. Y no solamente se ve afectado, sino que dicen los informes que fue el país más afectado del mundo por la Gran Depresión. ¿Ya? Entonces, aquí tengo algunos datos, por ejemplo, que este curso no es de tanta estadística, ¿cierto? Pero para entender un poquito esto que acabo de decir, que fue el país más afectado del mundo, fíjense que las exportaciones de salitre del año 32 en relación al 29, las exportaciones de salitre cayeron en volumen en un 91% y en el valor del salitre en un 95%. Esto es catastrófico. O sea, si nosotros viviéramos algo así, este país colapsa. La gente queda desempleada, queda botada en la calle, hambruna, emigración, la gente saldría del país en masa, ¿no es cierto? Saldría a buscar trabajo a cualquier lado, ¿no es cierto? Las exportaciones de cobre, que era el segundo producto después del salitre, en el valor, el año 32 en relación al 29 cae en un 68%. O sea, son cifras
son cifras catastróficas. Nunca se había visto y se ha vuelto a ver una crisis económica de esta envergadura. El salitre, para el salitre, esta crisis es significa, ¿no es cierto?, su caída definitiva. El cobre se va a recuperar con el tiempo. ¿Ya? El salitre, podríamos decir, que muere con esta crisis, es el golpe definitivo. En cambio, el cobre, que sufrió mucho, después se va a recuperar. Bueno, hay más datos, ¿no es cierto?, de desempleo y un montón de cuestiones que no vamos a hacer hincapié, pero están los textos. Ahora, lo importante de entender es que esta crisis económica, la Gran Depresión, ¿no es cierto?, así se conoce, la Gran Depresión, llevó a que la mayoría de los países, ¿no es cierto?, buscara, realizara, implementara cambios, ¿no es cierto?, cambios en su relación, cambios económicos, ¿no es cierto?, sobre todo en su relación. Cada país implementa cambios económicos, sobre todo en relación con el exterior. ¿Ya? O sea, los países en el fondo, los países comienzan, dicen, oye, el problema fue depender del resto del mundo. El problema fue depender del resto del mundo. Estar tan interconectado. Por lo tanto, tenemos que revertir eso. Y los países comienzan, no completamente, por supuesto, pero en cierto grado, las economías de los países comienzan a cerrarse. ¿Ok? En cierta medida, en cierto nivel, por supuesto, nunca los países van a dejar de depender de otros, pero comienza un cierto cierre de las economías. ¿Ok? ¿Cómo? Ya sabemos, ¿cómo se opera? ¿Cómo puedo, a través de alguna política económica, cerrar una economía? Ustedes ya tienen las herramientas. ¿Qué política económica un gobierno implementa que significa que su economía se cierra? ¿Cuál sería? Súper fácil. ¿Qué es lo que está haciendo Donald Trump ahora? Donald Trump está cerrando la economía de Estados Unidos. ¿Y a qué política económica está recurriendo? Está aumentando los aranceles. Entonces lo que hacen la mayoría de los países es aumentar los aranceles, que recuerden, repito por enésima vez, un arancel es el impuesto a la importación. Entonces, si yo aumento los aranceles, ¿no es cierto?, se encarece la importación. ¿Ok? Se encarece la importación. ¿Qué es lo que está haciendo Trump? Está encareciendo y que conlleva un problema. El aumento de los aranceles conlleva un problema, ¿no es cierto? Obviamente, junto con tratar de favorecer a un sector, conlleva un problema. ¿Qué problema conllevaría el aumento de los aranceles? Si yo aumento los precios de las importaciones, ¿qué ocurriría en la economía interna? Poco cambio. ¿Ah? Poco cambio externo, más interno. Claro, pero aparte de eso, ¿qué ocurriría, ¿cierto? ¿Qué otro efecto tendría? Aumento de costo. Aumento del precio, ¿cierto? O sea, inflación. Pero, entonces, por un lado, puede producir, no siempre, pero puede producir inflación. Pero lo que buscan los países, obviamente no es la inflación, porque nadie quiere inflación, ¿cierto? Ningún gobierno, ¿no es cierto?, quiere que haya inflación. Lo que los países quieren, en el fondo, es romper la dependencia y fomentar, y aquí viene la clave, el fomento de la producción interna. La inflación no la buscan, es una consecuencia, pero lo que sí buscan es el fomento de la producción interna.
Esto es lo que sí buscan, el fomento de la producción interna. Y ustedes habrán escuchado ese acrónimo o sigla, ¿cierto? EASY, y lo que buscan los países. Y al fomentar la producción interna, inmediatamente hay sustitución de importaciones. Ya que en Chile se le llamó el modelo de la ICI, que yo voy a explicar más adelante. Entonces, cuando yo fomento la producción interna, sustituyo importaciones. En vez de importar alimentos, qué sé yo, en vez de importar máquinas de escribir, las vamos a fabricar acá. En vez de importar celulosa, la vamos a producir acá. En vez de importar repuestos para autos, los vamos a producir acá. Y así, en vez de importar pinturas, las vamos a producir acá. Barnices, vamos a tratar de producir lo máximo posible. Entonces yo le encarezco a los productores internacionales, le encarezco los precios y eso fomenta la producción interna, sustituyendo importaciones. Entonces, esto es lo que hacen muchos países. Algunos lo hacen con más intensidad, otros lo hacen con menos intensidad, ¿no es cierto? Pero es lo que hacen muchos países, ¿no es cierto?, afectados por la gran depresión. Entonces, cuando yo logro esto, dependo menos del mundo. Bajo mi dependencia del mundo. Se mantiene igual, pero bajo mi dependencia del mundo. Entonces soy más autónomo, la economía es más autónoma. ¿Ya? Logra cierto grado de autonomía. Entonces, este esquema es el que sigue Chile. ¿Ok? Este esquema que siguen muchos países va a seguir Chile y por eso le llamamos la economía del desarrollo hacia adentro. ¿Ya? La economía del desarrollo hacia adentro. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, por ejemplo, el valor promedio de los aranceles en estos 43 años fue de 105%. El valor promedio de los aranceles, que es una cifra, ojo, los historiadores económicos tuvieron que romperse la cabeza para llegar a esta cifra, porque anoten el tipo, los aranceles eran muy dispersos, o sea, había valores, ¿no es cierto? Había valores muy distintos. ¿Ya? Había gran dispersión de aranceles. Algunos productos tenían arancel 0, otros productos tenían arancel 700. Un gobierno bajaba ese arancel 700, lo bajaba a 500, el gobierno después lo subía a 800, después lo bajaba a 700. Entonces, había mucha dispersión en el tiempo y en los productos. ¿Ya? Por lo tanto, el valor promedio de los aranceles fue de 105%. Este sí que es un arancel alto. Fíjense, ¿cuál era en el periodo anterior? ¿Cuál era el valor? En el periodo anterior a este, 35. Y en el modelo actual, en el modelo económico actual, es de 6%. Fíjense las diferencias, ¿no es cierto? Claramente, este es un arancel proteccionista. Este es un arancel claramente proteccionista. Y fíjense que recaudaba impuestos para el Estado. Sí, obviamente recaudar, pero no era el objetivo. Acá el objetivo era recaudar. ¿Cuál es el objetivo en este periodo? No es recaudar. ¿Cuál es? Bueno, cerrar o proteger la producción interna. El objetivo acá era recaudar, acá era proteger la producción interna. ¿Y cuál es el objetivo actual de un arancel de 6%? ¿Por qué es tan bajito? Porque hoy día, fíjense que, ya lo voy a decir más adelante, pero cuando yo tengo un arancel tan bajito, ¿qué efecto tiene?
Y ojo que el promedio es más bajo aún. O sea, el promedio es como, creo que es 4,2 o 4,4. Porque hay muchos países con los cuales tenemos firmas de acuerdo donde hay arancel cero. Entonces, si yo hago un cálculo de los productos que pagan y los que no pagan, el arancel baja. Esta política económica de arancel tan bajo, ¿qué busca? ¿Qué creen ustedes que busca? Fíjense que me estoy yendo para adelante, a riesgo de perder el hilo, pero me gusta este ejercicio. ¿Qué busca una política? Fíjense que cada política económica tiene un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo de esta política económica? Bueno, primero era cerrar los y buscar el comercio. Ya. ¿Qué pasa con la producción interna? Acá. Bueno, ahí va. ¿Ah? Ahí va. Ya, pero ¿qué creen ustedes? ¿Baja? ¿Aumenta? ¿Qué creen ustedes con las herramientas que ya tienen? Que yo creo que ya les he dado las herramientas para explicarme esto. ¿Qué pasa? ¿Qué objetivo busca esta política económica? Fíjense que cada política económica tiene objetivos distintos. Esta es recaudar, porque no había otra manera de recaudar. Esta es proteger. También se recaudaba, obviamente, pero no era el objetivo. Era proteger la producción interna. ¿Y esta? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Aumentan las importaciones? Si vende más barato la materia prima, importa más barato el producto final. Fíjense acá, ¿qué de lo que nos rodea acá, o de lo que tenemos puesto, es hecho en Chile? Nada. Nada. Búsqueda, alguien me muestra algo que he hecho en Chile. Nada, pues todo se importa porque es muy barato. Es muy barato. Entonces, la pregunta es, ¿qué produce Chile? Si nada de lo que está acá es hecho en Chile. O sea, la política económica es no producir nada. ¿De qué vive la economía entonces? Si todo se produce afuera. Productos primarios. ¿Qué productos primarios? Jóvenes. Igual que acá. Acá, Chile vivía de la producción de productos primarios. Y acá, también. ¿Ya? O sea, como que nos dimos una vuelta. ¿Ya? Entonces, Tiene que ver con ¿qué? Pero miren, ya respondimos una parte. Entonces, cuando yo abro la economía, ¿qué le digo? ¿Qué señal les doy a los productores del país? ¿A qué desafío los someto a los productores del país? ¿Quién me puede responder eso? La competencia. Exactamente. ¿Quién lo dijo? Eso. Yo le digo a los productores internos, le digo, ¿saben qué? Ustedes no solamente van a competir con los productores chilenos, sino que van a competir con todo el mundo. ¿Se entiende, no? Cuando yo abro la economía de esta manera, yo al productor local le digo, ya, usted Textil Irmas competía con Textil Yarur y con Textil Sumar, perfecto. Ahora va a competir con la textil de Irán, la textil de Arabia, la textil de Estados Unidos, la textil de Canadá, la textil de Australia, de Inglaterra. Va a competir con todas las industrias textiles del mundo. La fábrica chilena de cerveza, ahora la CSU va a competir con todas las cerveceras del mundo. La fábrica de celulosa va a competir con todas las empresas celulosas del mundo. ¿Qué desafío tiene el productor local cuando la economía es abierta? El desafío es competir con el resto del mundo. ¿Y va a sobrevivir el productor en esa competencia? Que es en la jungla. ¿Va a sobrevivir, señor? Probablemente no. Algunos sí, pero es más complejo porque
otros países tienen mejores medios para hacer productos. Muy que acá bien. en Chile. Ahora la pregunta es, tú respondiste, pero hiciste una pregunta también, sin darte cuenta. Dijo, algunos no van a sobrevivir, algunos sí. ¿Quiénes van a sobrevivir? ¿Y quiénes van a morir cuando yo abro la economía? ¿Quién me responde esa pregunta? Esa pregunta es aceptable. Respondámosla al tiro. Capaz que salga este año, este semestre, capaz que salga. Y ya, si la respondemos ahora, ya tienen avanzado, tienen varios puntitos. ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Quiénes sobreviven y quiénes mueren en una economía abierta? Los que tienen los mejores precios. Por ahí va. Pero yo ya les di esa respuesta, se las di en la primera clase. Los más eficientes. Los más eficientes, los más productivos, muy bien. Los que pueden lograr productividad, los que son más eficientes, y agreguémosle otro concepto. Esto es parte de la materia, fíjense que me estoy adelantando, pero me interesa siempre hacer historia comparativa. Sobreviven los productores que presentan ventajas comparativas. ¿Qué es eso? Lo voy a explicar la próxima semana. ¿Ya? Es solo un adelanto. Es parte de la... Volvamos al desarrollo ASEAN. Ya, fíjense en el modelo de desarrollo, porque aquí hay políticas económicas que orientan la economía para otro lado. Aquí ha agarrado el capitán del barco, agarró el timón y lo llevó a un lado muy distinto a lo que conocía Chile en los 80 años anteriores. En la década de 1930, las autoridades llevaron al país a esto. No señores, hay que fomentar la producción interna. La Gran Depresión dejó, perdónenme el chilenismo, no lo noten así, dejó la cagada, ¿no es cierto? Dejó la embarrada, destruyó riqueza, destruyó el salitre, destruyó el cobre, se pudo recuperar, sí, pero destruyó por harto tiempo, destruyó empleos, ¿no es cierto? Y las ollas comunes proliferaron, Entonces, no podemos, ¿cómo vamos? Sería estúpido que siguiéramos operando en un sistema que nos llevó a tal crisis económica. Entonces, reorientemos la economía. Y ahí va. Entonces, aquí tenemos el primer dato. Nuestra economía tiende a cerrarse. ¿Ya? ¿Y cómo la cerramos? Con el aumento de los aranceles. Y con el aumento de los aranceles, estoy repitiendo, protegemos y fomentamos la producción interna. Ahora, ¿producción de qué? Este modelo, de todo, este modelo cerrado, ¿no es cierto?, fomenta la producción interna de todo tipo, en todos los rubros, en todos los sectores, minera, agrícola, etcétera, etcétera, ¿ya? En todos los sectores, ¿ya? Pero, y aquí viene la gracia, todos los sectores todos los rubros o sectores buscan ser impulsados, pero dentro de los sectores hay uno que comienza a tomar protagonismo y se le comienza a ver, ¿no es cierto?, como la panacea, se le visualiza como la palanca para el desarrollo. Tuvimos mucha minería, tuvimos mucha agricultura, la ganadería, la producción primaria de materias primas, bien. Pero la palanca para el desarrollo es solo una, la industria manufacturera. Es la palanca para el desarrollo.
¿ok? Para el crecimiento. Es la panacea. Claro, la industria manufacturera había convertido a Inglaterra en potencia, a Francia en potencia, a Alemania en potencia, a Japón, a Estados Unidos, a Canadá, etc., a Italia. Entonces nosotros también tenemos que impulsar la industria manufacturera. ¿Ok? ¿Qué tiene la industria manufacturera que recibió tanta atención? ¿Qué tiene la industria manufacturera que no tiene la industria del cobre? ¿Que no tiene la industria de cereales? ¿Que no tiene la industria ganadera? ¿Que no tiene la industria pesquera? ¿Qué tiene la industria manufacturera que es la panacea para el desarrollo? ¿Qué tiene desde el punto de vista económico que no tienen los otros? Claro, la industria manufacturera produce valor agregado. Y esa es la clave de su importancia en la economía. Entonces, estimulemos la industria manufacturera. ¿Ok? Estimulemos la industria manufacturera porque tiene valor agregado. O sea, la producción, la cadena productiva se alarga. Por lo tanto, hay más empleo, hay más riqueza. Yo vendo productos finales, ¿no es cierto? Y alcanzo mejores precios que vendiendo solo el cobre, que vendiendo solo el trigo, que vendiendo solo carne, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo decía, bueno, yo quiero llenar el país de fábrica, ¿no es cierto? Quiero llenar el país de fábrica y producir lo que más sea, ¿no es cierto? Sustituir importaciones. ¿Ya? Ahora, ojo, no es que se quisiera fomentar solo la industria, también se quería mejorar la agricultura, la productividad, porque siempre se busca mejorar la productividad en todos los sectores, en minería, en agricultura, en ganadería, en pesca. Pero la industria manufacturera era vista como la palanca del desarrollo. ¿Cierto? Y aquí, fíjense, y aquí hay un intento serio, pero no el más efectivo de modificar, de transformar nuestra matriz productiva. ¿Ya? O sea, instalar a la industria manufacturera como el sector más importante. ¿Ya? Esto es, recuerden que esto es desarrollo, ¿no es cierto? Desarrollo es transformación de la matriz productiva junto con crecimiento económico. Ahora, la pregunta es, fíjense, ¿cuánta diferencia de tiempo llevaba la industria manufacturera de Inglaterra, estadounidense y francesa en relación a la chilena, a este intento chileno? ¿Cuántos años de diferencia nos llevaban las potencias? Nos llevaban más de un siglo de diferencia. Entonces, el desafío era gigantesco. ¿Cómo voy a implementar una industria manufacturera si los países líderes nos llevan un siglo de diferencia? Nos llevan un siglo produciendo. Entonces, era un desafío súper riesgoso, súper ambicioso. Y terminó siendo, ¿no es cierto?, infructuoso, terminó siendo, no logró, ¿no es cierto?, no logró por distintas cosas, no logró los objetivos, y ojo, y cuando estaba empezando a lograrse ciertos objetivos, vino el golpe del 73, y el golpe del 73 borró un plumazo todo este diseño. No, esta cuestión, el país no tiene que ir para allá. ¿Ya? Entonces, fue interrumpida, por así decirlo. ¿Ya? Pero, ahora, ustedes han oído hablar de una institución que depende de la ONU, que se llama CEPAL, ¿no es cierto? ¿Han oído hablar de la CEPAL? Esta CEPAL, la CEPAL significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Depende de la ONU y fue creada en la década de los 50, creo que el 54, no me acuerdo.
el año exacto, pero pongámosle que fue el 54 y da lo mismo donde se instaló, pero por cultura general, ¿no es cierto? La CEPAL instaló sus oficinas en Santiago de Chile, que a nosotros nos tenían siempre olvidados en todo tipo de cosas. Decidieron elegir a Santiago de Chile como sede de la CEPAL, pero esto es relevante. Ahora, la CEPAL, está pensada para asesorar a los gobiernos con buenos economistas, contrataron a los mejores economistas y para hacer estudios. Entonces, vamos a asesorar a los gobiernos en materia económica, porque son países atrasados y vamos a ayudarlos a alcanzar el desarrollo. Entonces, es un organismo asesor de los gobiernos. ¿Ya? Y yo no sé si ustedes han oído hablar, pero la CEPAL, con sus estudios, por favor, chicos, allá atrás, sector conversador, ahora sector silencio, o pueden ir a conversar afuera, ya lo hablamos en la primera clase. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Claro? ¿Ya? Pero, entonces, la CEPAL realizó un montón de estudios y derivado de esos estudios, emana una famosísima y muy influyente teoría económica que se llama la teoría de la dependencia. Pues para algunos está errada, para otros es acertada, o sea, dio del clavo. Independiente de los juicios, tuvo mucho impacto en la teoría de la dependencia. Teoría de la dependencia, algunos le llaman desarrollismo o estructuralismo cepaliano, tiene varios nombres. ¿Ya? ¿Alguien la conoce? ¿Qué es lo que dice la teoría de la dependencia? ¿Alguien la ha escuchado? La teoría, miren, cuando la CEPAL, les voy a repetir, la CEPAL contrató a los mejores economistas del momento y con mucha plata. Los presupuestos de los organismos internacionales son siempre altos. Y ellos hicieron un estudio de historia económica, así como de 80 años. Y de ahí nace la teoría de la dependencia. O sea, hay harto estudio, hay harto indicador, hay harta dato, hay harta información, hay harto sustento. Eso no significa que no se puede equivocar. Pero la teoría de la dependencia dice lo siguiente. En el mundo contemporáneo, ¿ya?, se formaron dos bloques de países. Los países del centro y los países de la periferia. ¿Ya? Los países del centro son los países industriales y la periferia son los países que producen y exportan materias primas. ¿Ya? Y hay una dependencia entre ellos. ¿Ya? Una dependencia, pero la clave de esta dependencia, o sea, los dos dependen uno del otro, pero la clave, porque los industriales necesitan materias primas y estos países necesitan productos industriales. El problema es que esta relación es desigual. Y aquí está la clave, ¿no es cierto? Es desigual. O sea, los países del centro se benefician mucho más que los países de la periferia. ¿Ya? Entonces, cada año que pasa, se benefician más. O sea, ellos dicen, por ejemplo, los productos industriales aumentan cada año más y las materias primas disminuyen sus precios cada año más. Por lo tanto, llegaron a la conclusión de que hay un deterioro en los términos de intercambio en los términos de intercambio de los países de la periferia. ¿Ya? La periferia presenta este problema.
O sea, sus precios bajan y los precios industriales suben. Entonces la relación cada año es más desigual. Entonces, es un círculo vicioso. ¿Ya? El deterioro de los términos de intercambio o DTI, ¿no es cierto? DTI, deterioro de los términos de intercambio. Los términos de intercambio es un indicador económico, ¿no es cierto?, que compara los precios de los productos que importa versus los productos que exporta un país. Entonces, cuando hay deterioro, ¿no es cierto?, tenemos problemas, la economía tiene problemas. La idea es ir mejorando los precios, ¿no es cierto?, no solo la cantidad, no solo el volumen, sino que también los precios. ¿Se entiende, no? ¿O muy complicado? ¿Se entiende? Ya, entonces es un círculo vicioso. Y esto, como todo círculo vicioso, que nos perjudica, hay que romperlo. Entonces la CEPAL dice, ¿cómo? Entonces da unas soluciones, se le llaman los países, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Cuál sería la propuesta de la CEPAL? ¿Cuál sería la respuesta de la CEPAL de usted para romper el círculo vicioso? Sería fomentar procesos de industrialización en los países de la periferia como Chile, Argentina, Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta de la CEPAL para romper este círculo vicioso es fomentar la industrialización. ¿Ok? ¿Por qué les muestro la teoría de dependencia? No sé si, espero que más de alguno la haya entendido. Porque lo dice un organismo, ¿no es cierto?, que ya se perfila como un organismo muy influyente por la calidad de su economista. Entonces, se van sumando voces, se van sumando opiniones, se van sumando estudios, se van sumando, ¿no es cierto?, bases para decir, tenemos que industrializar a Chile, tenemos que industrializar a Argentina, tenemos que industrializar a América Latina, tenemos que industrializar a los países subdesarrollados para tener crecimiento económico. ¿Ya? Fue súper influyente la teoría de la dependencia y muy criticada, pero en Chile, ¿no es cierto?, los países, por ejemplo, las reformas estructurales, los presidentes del periodo de las reformas estructurales, Frei, Allende, tomaron muy en cuenta los consejos de la CEPAL. Ya. Vamos viendo algunas imágenes. Y aquí falta agregar un ingrediente más a la cazuela. Ya, pero lo vamos a dejar un momento en stand-by. Se lo voy a mencionar, no noten todavía, pero el año 39, ocurrió esto. El 24 de enero del 39 ocurrió el terremoto de Chillán. Y este terremoto, yo no sé si ustedes sabían, pero es el terremoto donde ha habido más muertos de los terremotos que muchos que hemos tenido en Chile. Y hubo mucha destrucción, porque aquí terminó de caerse el adobe, las viviendas de adobe, sobre todo en la zona centro-sur, y la gente murió aplastada por sus propias casas, sus muros, sus techos. Entonces, fue súper crítica la situación. Entonces el gobierno recién asumió gobierno de la época, que fue el gobierno de Primer Radical, dijo, hay que reconstruir Chile, obviamente, o esta parte de Chile. Y el Senado, el Congreso le aprobó el proyecto, pero el presidente metió, además, junto a eso aprovechó de meter un proyecto de fomento a la producción. ¿Ok? Y el Congreso se lo aprobó también. Un proyecto de fomento a la producción. Y de ahí nace una institución que yo creo que todos ustedes han oído hablar, que es la
Corfo, hasta el día de legendaria Corporación de Fomento de la Producción, la Corfo. Nace la Corfo el año 39. ¿Ya? Entonces, como que el terremoto no tiene nada que ver acá, pero sirvió de excusa, sirvió para acelerar la aprobación de este proyecto. Entonces, reconstrucción y una cuestión nada que ver, que tenía como otro objetivo, que era industrializar a Chile y fomentar toda la producción nacional. Entonces, esto lo voy a repetir después. La Corfo es una institución paraestatal, podríamos decir. Pertenece al aparato estatal, pero tiene una administración autónoma. Y la Corfo fue dotada de una cantidad inmensa de dinero, de recursos, de capital. O sea, para la época era millonaria, absolutamente millonaria. Y la Corfo dijo, bueno, vamos a fomentar la producción, y entre ellas la producción industrial, ¿ya? Con toda esta plata que tenemos. Y para que haya industria, por ejemplo, necesitamos que haya energías. Y la energía nueva, la energía moderna, la energía de la época era la eléctrica, que casi no había. Entonces la Corfo dice, ya, vamos a producir electricidad y vamos a construir unas tremendas centrales hidroeléctricas. Entonces con platas públicas se construyen centrales hidroeléctricas, sistemas de transmisión, para echar a andar la maquinaria. Ahora, para las familias lo veían de otro punto de vista. ¿Estamos a la hora? Ya, vamos a descansar espacio con esto de la Corfo.